¿Te imaginas pasar de las alfombras rojas y la fama a una fría celda? La popularidad no siempre garantiza una vida perfecta. Algunos actores, incluso estando en la cima del éxito, terminaron tras las rejas por errores que transformaron su existencia para siempre. ¿Quieres saber quiénes fueron y por qué? Quédate hasta el final, porque te contaremos las historias más conmovedoras de celebridades que vivieron la caída más estrepitosa de su carrera. Algunos de ellos jamás lograron recuperarse. Comencemos. Juan Gabriel no necesita presentación. Fue uno de los cantautores más queridos de México. Conocido como el Divo de Juárez, logró conquistar millones de corazones con su música y su inconfundible estilo. Desde sus comienzos, cautivó al público con temas como Querida, Amor Eterno y Hasta que te conocí. Su talento lo llevó a ser admirado en toda América Latina y el mundo, consolidándose como una auténtica leyenda de la música mexicana. Sin embargo, pocos conocen que su camino hacia la fama no fue sencillo. Antes de ser conocido como el Divo de Juárez, Juan Gabriel, cuyo nombre real es Alberto Aguilera Valadez, vivió uno de los episodios más oscuros de su vida, el encarcelamiento. En 1970 fue acusado de robo y enviado a la temida prisión de Lecumberri, apodada el Palacio Negro. Esta experiencia lo marcó profundamente, pero no logró apagar su brillo. Durante los 18 meses que pasó en prisión, vivió momentos difíciles. El aislamiento y la falta de apoyo familiar fueron una dura prueba. Se dice que, aunque escribía cartas a su madre, jamás obtuvo respuesta. A pesar de todo, Juan Gabriel encontró refugio en la música. Fue entre esas frías paredes donde nacieron algunos de sus primeros éxitos, como No tengo dinero, que se convertiría en un himno de esperanza. La cantante y actriz Enriqueta Jiménez, conocida como la Prieta Linda, fue quien intervino para lograr su liberación, pagando su fianza. Este gesto no solo le devolvió la libertad, sino también la oportunidad de demostrarle al mundo quién era en realidad. Lo curioso de esta historia es que, según registros oficiales, no existe evidencia concreta de que Juan Gabriel haya estado en Lecumberri. ¿Un error administrativo? ¿Una confusión? Nunca se sabrá con certeza. Lo que sí es indiscutible es que este difícil episodio no detuvo su carrera, sino que la impulsó. Su vida es un testimonio de cómo la adversidad puede transformarse en arte, y su legado sigue vigente como uno de los máximos exponentes de la música mexicana. Pero si crees que esta historia es impactante, espera a conocer lo que ocurrió con una de las estrellas infantiles más queridas de México en las décadas de 1950 y 1960. Cesáreo Quesadas era uno de los rostros más populares del cine mexicano. Apodado Pulgarcito por su papel en la película del mismo nombre, encantó a toda una generación con su carisma y talento. Su fama como estrella infantil lo llevó a compartir pantalla con leyendas como Chabelo, Roberto Gómez Bolaños y Manuel Valdés. Películas como Santa Claus y Pulgarcito lo convirtieron en una figura entrañable para el público, que lo veía como el niño perfecto de la pantalla. Sin embargo, lo que parecía una carrera de ensueño terminó de la peor manera. Décadas después de haber abandonado los reflectores, Cesáreo Quesadas enfrentó una de las acusaciones más graves que una persona puede recibir. En 2002 fue sentenciado a 19 años de prisión. Tras ser denunciado por su expareja por conducta inapropiada hacia menores dentro de su entorno familiar, la vida de Cesáreo Quesadas cambió por completo durante su estancia en el Centro de Reinserción Social de Yucatán. Allí, era conocido como Pulgar y se mantenía activo, participando en actividades como el softball y el ajedrez, incluso llegando a liderar el equipo de internos. Entre sus visitantes destacaron figuras como Carmen Salinas, quien acudió al penal para brindar apoyo a los reclusos, incluida su causa. A pesar de todo, Cesáreo siempre sostuvo su inocencia, argumentando que las acusaciones fueron consecuencia de conflictos personales con su expareja. En 2021, tras casi 20 años en prisión, fue liberado. Sin embargo, su regreso a la libertad no significó un retorno al estrellato. Su imagen quedó marcada por el escándalo, y su historia es recordada como una de las caídas más duras de una estrella infantil. Ahora bien, si esto te pareció oscuro, prepárate, porque lo que sigue involucra a una leyenda del cine mexicano que pasó de la gloria a un crimen mortal. Hablar de Emilio "el Indio" Fernández es referirse a una figura icónica del cine nacional. Este hombre, además de actor, fue una de las mentes más brillantes detrás de la época de oro del cine mexicano. Películas como María Candelaria y La Perla no solo llevaron al cine mexicano a la cima internacional,
sino que también le valieron reconocimientos como la Palma de Oro en Cannes y un Globo de Oro. Incluso, se dice que su perfil inspiró la forma de la estatuilla del Oscar. Pero detrás de su genialidad artística, existía un hombre con un temperamento explosivo. El indio era conocido por su carácter fuerte, y eso lo llevó a protagonizar un episodio trágico. En 1976, durante una discusión con un campesino llamado Javier Robles Aldecoa, Emilio sacó un arma y le quitó la vida. Fue arrestado y sentenciado a más de 4 años de prisión en Coahuila, aunque solo cumplió 7 meses tras pagar una fianza de 50,000 pesos. Su tiempo en prisión no fue sencillo. Lejos de las cámaras y rodeado de rejas, Emilio enfrentó la soledad y el desprestigio. Al salir, evitó a los medios y culpó a los periodistas por arruinarle la vida. Regresó a la Ciudad de México en un intento por retomar su carrera, pero las oportunidades comenzaron a cerrarse. La violencia de aquel episodio y su carácter impredecible le costaron mucho más que tiempo tras las rejas, también empañaron su legado. Con el paso del tiempo, Emilio vivió aislado, consumido por su propia fama y los excesos. Falleció en 1986, a los 82 años, dejando atrás una trayectoria cinematográfica incomparable y una vida personal llena de contradicciones. Pero si pensabas que este era un caso extremo, espera a conocer la historia de otro ícono que, a diferencia de El Indio, encontró esperanza tras los barrotes. Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, es uno de los comediantes más queridos en la historia del cine mexicano. Con su estilo pachuco, su carisma inconfundible y un sentido del humor que conectaba con el pueblo, protagonizó más de 100 películas que marcaron a generaciones. Tintán no solo hacía reír, también cantaba, bailaba y, sobre todo, entretuvo como pocos artistas han logrado hacerlo. Durante los años 40 y 50, fue una de las figuras más influyentes de la época de oro del cine mexicano. Sin embargo, detrás de esa sonrisa contagiosa, había un hombre enfrentando serios problemas económicos. En 1969, Tintán fue arrestado en su casa en la Ciudad de México por emitir un cheque sin fondos por más de 13,000 pesos. ¿La razón? Las deudas lo habían alcanzado. Fue trasladado a Acapulco y, tras rendir declaración ante el juez, recuperó su libertad al pagar una fianza de 5,000 pesos. Aunque el incidente no fue tan escandaloso como otros, puso en evidencia las dificultades financieras que enfrentaba en sus últimos años. Lamentablemente, los problemas económicos no fueron su único desafío. Tintán falleció en 1973, a los 57 años, víctima de un cáncer de páncreas que su familia le ocultó para evitarle más sufrimiento. Su vida terminó mucho antes de lo que merecía, pero su legado permanece intacto como uno de los comediantes más grandes en la historia del entretenimiento mexicano. ¿Conocías esta historia? Déjanos un comentario antes de continuar con el siguiente actor, que seguramente te sorprenderá. Raúl Ramírez Uribe fue un actor destacado durante la época de oro del cine mexicano y más tarde en el mundo de las telenovelas. Con más de 100 producciones a lo largo de su trayectoria, su talento lo consolidó como una figura relevante en la industria del espectáculo. Además de actuar, Raúl asumió cargos administrativos, llegando a presidir la Asociación Nacional de Intérpretes, ANDI, en los años 80. Fue precisamente durante su gestión como presidente cuando tomó una decisión que transformaría su vida para siempre. Con la intención de incrementar los fondos de la institución, decidió invertir el patrimonio de la organización en la bolsa de valores. Lo que parecía una estrategia prometedora, se convirtió en una pesadilla cuando las inversiones fracasaron y se perdieron millones de pesos. Las consecuencias no tardaron en llegar. Raúl fue acusado de mala administración y enviado a prisión. Afortunadamente para él, su tiempo tras las rejas fue breve, durando solo 3 meses. Aunque el escándalo pudo haber significado el final de su carrera, Raúl Ramírez logró regresar al medio artístico. Retomó su trabajo como actor e incluso se atrevió a dirigir y escribir guiones. Más tarde, brilló en telenovelas emblemáticas como Salomé y Mariana de la Noche, consolidando su lugar en la televisión mexicana. La historia de Raúl es un recordatorio de que, a pesar de los errores, el talento y la perseverancia pueden abrir puertas a segundas oportunidades. Aunque, también es justo decirlo, cuando cuentas con el apoyo del público y el cariño de tus fans, todo es un poco más fácil, ¿verdad? Lupita D'Alessio, conocida como la Leona Dormida, es una de las voces más potentes y emblemáticas de la música mexicana. Sus baladas, cargadas de emoción,
la convirtieron en un ícono de la música en los años 80 y 90. Su presencia en los escenarios era imponente, y su vida personal, marcada por altibajos y polémicas, siempre generó interés en sus seguidores y en la prensa. Pero en 1993, su carrera tomó un giro inesperado cuando fue arrestada por evasión fiscal. Todo ocurrió cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Más de 20 agentes de la Policía Federal arrestaron a Lupita D'Alessio y fue trasladada al reclusorio femenil Oriente, donde permaneció 3 meses para enfrentar las acusaciones de que debía una suma considerable en impuestos al gobierno. Lupita afirmó que este problema no fue causado por mala fe de su parte, sino por la deficiente gestión de las personas en las que había confiado para administrar su dinero. Durante su tiempo en prisión, vivió momentos de profunda soledad y angustia, describiendo su experiencia como estar en un lugar sin oxígeno. Sin embargo, también halló apoyo en algunas internas, quienes, según sus propias palabras, la cuidaron durante ese periodo tan complicado. Tras recuperar su libertad, Lupita no permitió que esta caída marcara el final de su trayectoria. En 1994, regresó con fuerza al lanzar el álbum Desde mi libertad, que incluyó el exitoso sencillo La Leona Dormida. Este trabajo simbolizó no solo su retorno al ámbito musical, sino también su resiliencia frente a la adversidad. Pero si creías que esta historia era intensa, prepárate para conocer el caso de un cantante infantil que pasó de la fama al infierno de las adicciones y la prisión. Joselito, conocido como el Niño Ruiseñor, fue una sensación mundial en los años 50 y 60. Con una voz poderosa y única, protagonizó películas como El Pequeño Ruiseñor y Saeta del Ruiseñor, convirtiéndose en uno de los cantantes y actores infantiles más exitosos de su época. Desde escenarios en París hasta presentaciones en Japón, su talento brilló a nivel internacional. No obstante, la transición de estrella infantil a adulto fue devastadora para su carrera. A medida que su voz cambió y su imagen perdió fuerza, su popularidad en el espectáculo se desvaneció. En los años 60, decidió mudarse a Angola, donde, según rumores, comenzó a involucrarse en negocios turbios, mientras organizaba safaris. En 1990, la vida de Joselito tocó fondo. Fue arrestado en España por posesión de sustancias prohibidas y condenado a 5 años de prisión. Ese momento marcó un antes y un después en su existencia. En la cárcel, enfrentó sus problemas de adicción y, poco a poco, inició un proceso de reconstrucción personal. Aunque nunca volvió a ser la estrella que fue de niño, logró regresar a los medios con apariciones especiales en proyectos como Spanish Movie y Torrente 4. Incluso participó en el reality Supervivientes, donde compartió detalles de su complicada historia. Hoy, a sus 79 años, Joselito mantiene un perfil discreto, dejando un legado en la música y el cine que aún es recordado por sus admiradores, también en México. Ana Berta Lepe Jiménez nació en Tecolotlán, Jalisco, el 12 de septiembre de 1934. Desde joven incursionó como modelo y fue descubierta por un cazatalentos, quien le propuso mudarse a la Ciudad de México para iniciar su carrera, participando como extra en el cine mientras continuaba su trabajo como modelo. Además, tomaba clases de danza y actuación, ya que deseaba dedicarse por completo a ser actriz. En 1952 fue invitada a concursar en el certamen de Señorita México, pero no obtuvo el título. Lo intentó nuevamente al año siguiente, y en esa ocasión logró la corona. Al participar en Miss Universo, alcanzó el 4º lugar. A su regreso a México, ya la esperaban numerosas ofertas de cine y televisión. Varios cineastas le hicieron propuestas, además de recibir lucrativos contratos en los principales centros nocturnos de la época, donde cantaba y bailaba con las orquestas del momento. Su padre, Guillermo Lepe, era su administrador y representante. Ana Berta ya generaba importantes ingresos, y su padre no permitía que ningún pretendiente se le acercara, pues temía que alguien afectara el negocio que ella representaba. En 1959, la actriz conoció a Agustín de Anda, hijo del productor Raúl de Anda, quien comenzó a cortejarla, visitándola con frecuencia en el cabaret La Fuente, donde se presentaba. Aunque Agustín era conocido por su fama de conquistador, Ana Berta aceptó la relación y se enamoró de él. Su romance se volvió mediático rápidamente, algo que no agradaba a su padre, quien no veía con buenos ojos la situación. A pesar de la oposición paterna, la pareja ya tenía planes de casarse con o sin su consentimiento. Sin embargo, la tragedia que cambiaría su vida estaba por ocurrir. En mayo de 1960, mientras Ana Berta presentaba su número musical,
no notó nada inusual hasta que terminó su actuación y se enteró de lo sucedido. Su padre había tenido una fuerte discusión con Agustín de Anda, prohibiéndole volver a ver a su hija. La pelea se intensificó y culminó con la muerte de Agustín, quien falleció al instante. Guillermo Lepe fue condenado a 20 años de prisión por el hecho. El acontecimiento acaparó la atención de los medios y afectó profundamente a Ana Berta. Aunque continuó actuando en algunas películas después de la tragedia, para finales de los años 60 decidió alejarse por completo del mundo del espectáculo y se encerró en su hogar, refugiándose en el alcohol. Fue Ernesto Alonso quien la respaldó tanto económicamente como emocionalmente. Logró convencerla, en 1977, de participar en la telenovela Pacto de Amor. Aunque nunca recuperó el esplendor que la distinguía, se esforzó por no abandonar su trayectoria, trabajando hasta el año 2001 y participando en un total de 60 películas. Ana Berta nunca contrajo matrimonio ni tuvo descendencia. Su padre falleció en prisión sin recibir el perdón de su hija. Sus últimos años los vivió bajo la protección de la ANDA, ya que sus ahorros se agotaron y dependía por completo de la asociación para subsistir. Falleció en 2013, a los 79 años, después de una vida marcada por la tragedia que truncó su carrera y la condujo a la pobreza. Fernando Soto, más conocido por su sobrenombre Mantequilla, fue un destacado actor y humorista mexicano que brilló durante la época de oro del cine nacional. Nació el 15 de abril de 1911 en la Ciudad de México, prácticamente entre escenarios y bastidores, lo que influyó notablemente en su destino como artista. Su trayectoria, que se extendió por más de 4 décadas, lo consolidó como uno de los comediantes más entrañables del cine mexicano, ganándose el afecto del público gracias a su simpatía y talento para el humor. Proveniente de una familia de artistas, Fernando Soto fue influenciado desde niño por el mundo del espectáculo. Su padre, Roberto El Panzón Soto, fue un reconocido actor y comediante teatral, mientras que su madre, Socorro Astil, fue cantante y actriz. Aunque en un principio intentó seguir una carrera como ingeniero mecánico electricista, su pasión por la actuación fue más fuerte y finalmente decidió dedicarse al teatro y al cine, siguiendo el camino de su padre. Desde joven, acompañaba a sus padres en giras y funciones, lo que le permitió adquirir experiencia y desarrollar una fuerte inclinación por la actuación. Aunque inicialmente no tuvo éxito cantando en las carpas donde trabajaba su padre, su debut cinematográfico llegó a finales de los años 30, con pequeños papeles que gradualmente lo llevaron a destacar en la industria fílmica. Su destreza para la comedia y su habilidad para conectar con el público hicieron que su carrera despegara rápidamente. Aunque comenzó con roles secundarios, su carisma y versatilidad le permitieron hacerse un lugar dentro del medio. El apodo Mantequilla lo obtuvo por su capacidad para adaptarse con facilidad a cualquier personaje o, según otras versiones, por sus travesuras románticas durante su juventud. Durante la década de 1940, su carrera alcanzó su apogeo, participando en numerosas películas de gran éxito. Fue célebre por sus interpretaciones como el leal amigo o compadre del protagonista, colaborando con figuras emblemáticas como Pedro Infante, David Silva y Pedro Armendáriz. A lo largo de su carrera, actuó en más de 200 películas, incluyendo clásicos como Cartas Marcadas y Nosotros los Pobres. Soto era conocido por su humildad, siempre accesible para conceder entrevistas y cercano a su audiencia. Sin embargo, a pesar de su éxito, nunca supo manejar adecuadamente sus recursos económicos. Era generoso y tenía una marcada afición por el juego, lo que impidió que acumulara suficientes bienes para su vejez. En 1977, sufrió un accidente en el teatro. Blanquita, que afectó su salud, ya había sido diagnosticado años antes con diabetes, una enfermedad que no logró controlar debido a su estilo de vida. Esto le causó serias complicaciones, como la pérdida de la visión y la movilidad en su brazo izquierdo. En sus últimos años, vivió en condiciones de precariedad, dependiendo del apoyo de amistades, de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, y de los ingresos que obtenía del Teatro Blanquita. Finalmente, falleció el 11 de mayo de 1980 a causa de un coma diabético. El legado de Fernando Soto Mantequilla sigue vigente en la memoria del cine mexicano, no solo por su talento y carisma, sino también por su habilidad para conquistar el corazón de varias generaciones de espectadores. Fanny Kaufman nació en 1924 en Toronto, Canadá. Siendo niña, se trasladó con su familia, de origen judío, a Cuba. Fue en la isla donde comenzó a interesarse por la actuación y el canto,
llegando a estudiar en un conservatorio de música y artes, donde se formó como soprano. Su carrera artística comenzó en la radio de La Habana, donde destacó por su voz aguda y estilo distintivo. A principios de los años 40, Kaufman se mudó a México, justo durante la época de oro del cine nacional. Fue Germán Valdés Tintán quien le dio el apodo de Vitola, debido a su esbelta figura y su estatura de 1.80 metros. En 1945, contrajo matrimonio con Humberto Elizondo, un diplomático, con quien tuvo a su primer hijo. Al año siguiente, su carrera en el cine despegó cuando fue elegida para actuar en la película Se acabaron las mujeres, donde compartió pantalla con Tintán. Alcanzó la cúspide de su fama con la cinta El Rey del Barrio, y su colaboración con Tintán continuó en numerosas producciones exitosas, lo que la consolidó como una de las comediantes más entrañables del cine nacional. Además del cine, Vitola incursionó en la televisión y realizó giras teatrales por todo el país. Tras enviudar, contrajo segundas nupcias con un ventrílocuo. Aunque gozó de una carrera prolífica, una de sus grandes debilidades fueron las apuestas, lo que le hizo perder 2 propiedades y más de 100 centenarios. Lamentablemente, sus últimos años estuvieron marcados por las deudas y la pobreza. Fanny Kaufman falleció en 2009, a los 84 años, en la Ciudad de México. Hoy, se le rinde homenaje como una de las grandes figuras de la época de oro del cine mexicano, una actriz cuya presencia escénica y talento dejaron una huella profunda en la historia cinematográfica del país. Se retiró muy joven, apenas con 37 años, para dedicarse a la crianza de sus hijos. Y así llegamos al final de esta lista de 7 actores que, en algún momento de sus vidas, pasaron de ser íconos admirados a enfrentarse a una de las pruebas más duras que alguien puede vivir, la cárcel. Cada uno de ellos tiene una historia tan única como impactante. Desde el ingenio y carisma de Tintán, que no lo salvaron de sus apuros económicos, hasta la fuerza de Lupita D'Alessio, quien logró renacer como la leona dormida tras tocar fondo. Es difícil no preguntarse, ¿qué lleva a alguien tan exitoso a terminar tras las rejas? ¿Es la presión de la fama, las malas decisiones o simplemente los giros inesperados de la vida? Por supuesto, no todos los casos son iguales. Algunos, como Juan Gabriel, convirtieron la adversidad en arte, mientras que otros, como Cesáreo Quesadas, enfrentaron acusaciones que marcaron su vida para siempre. Ahora queremos saber, ¿qué historia te impactó más? ¿La tragedia de El Indio Fernández, con su temperamento explosivo y su vida de excesos? ¿O la de Joselito, el niño prodigio que tuvo que reconstruirse después de tocar fondo? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque estas historias siempre nos dejan algo para reflexionar. La verdad es que la fama no garantiza una vida perfecta. A veces, puede ser incluso más compleja que la de una persona común, con errores amplificados frente a millones de ojos. Pero si algo nos enseñan estas historias es que no importa cuán bajo llegues a caer, siempre existe la posibilidad de levantarse, aunque algunos nunca logren hacerlo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas más historias como esta. Nos encantaría saber a qué famoso te gustaría ver en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.